Empezamos este vídeo a partir de la sección del vídeo anterior y lo que vamos a ver es cómo se pueden hacer variaciones de forma muy sencilla, apenas tocando unas cuantas clases. ¿Eh? Vamos a duplicar aquí, yo creo que con estas tenemos más que suficiente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que la imagen quede como fondo, que es una de las secciones típicas. Entonces a la sección le vamos a añadir el relative, simplemente para que la imagen se quede posicionada con respecto a la sección. Al medio le ponemos absolute e inset 0 para que cubra toda el área. Vemos que la imagen ha quedado por encima del texto, entonces al content le ponemos Z1, le vamos a poner ya text white porque va a ser en blanco, y vemos que como lo ponemos sobre un elemento superior, todos los que están dentro adquieren esa propiedad, a no ser que yo especifique lo contrario. Aquí al botón lo vamos a cambiar, en vez de indigo le vamos a poner por un neutral, que es otro color de la paleta. Vamos a ver qué tal se ve, ¿no? Y aquí al final le pondríamos un overlay para mejorar la visibilidad del texto. Podría ser un fondo o podría ser un degradado. Vamos a empezar con BG Black y le vamos a dar una opacidad del 35%. Ahora no se ve nada porque la imagen está por encima del overlay. Entonces lo más sencillo es aquí ponerle relative para que yo pueda asignar un z-index. ¿Eh? Entonces ya vemos que está bien. Aquí le vamos a bajar en vez de 500, 400 para que se vea bien. Esto ya son ajustes personales. Simplemente quiero mostrar aquí qué tan sencillo es. Y aquí, en vez de una mitad como teníamos por el grid, yo al container le quito el grid calls 2 y ya vemos que ocupa todo el ancho. Podría limitar el ancho a como yo quiera. Por ejemplo, max v 3xl. ¿eh? Ya vemos que es un tamaño completamente diferente al de arriba. Y ya tenemos lista esta segunda sección con muy pocos cambios. Entonces aquí ahora vamos a ver la que comentábamos, que es que la imagen, el borde derecho, llegue hasta el final del viewport. Entonces en esta sección lo que vamos a hacer es en el media vamos a colocar LG Absolute. Nos lo está colocando con respecto a todo, entonces es lo que comentábamos. Aquí le tenemos que poner el relative. Aquí le vamos a poner también una anchura que sería, bueno, sería, perdón, a la imagen tenemos LG Absolute, LG, la anchura sería personalizada y sería calc del 50%. En principio lo vamos a dejar al 50% y ahora explicaré por qué he puesto el calc. ¿eh? Y ahora ponemos que en el LG el right, o sea, a la derecha sea 0. ¿eh? Aquí a la sección le pongo overflow hidden. Y ya vemos que tenemos ahora cuando lo veamos, bueno, se ve ya. ¿Por qué he puesto el calc? Si os fijáis, el 50%, claro, es el 50% del ancho, no está tomando el gap. Entonces tendría que restarle el gap. Aquí era la imagen y era el calc, el 50% menos, o sea, el gap eran 6, o sea, 3, que es 0,75 rem. ¿eh?
Veis que nos ha quedado perfectamente alineado, ¿eh? Lo vamos a visualizar para que veáis, ¿eh? Ya veis que sencillo ha sido hacer eso. Y ahora si lo quisiéramos en columnas, pues también es súper sencillo. Es quizás la más sencilla. Es simplemente aquí sección, contenedor, grid calls 2. No, no quiero grid calls 2. Aquí ya, bueno, vamos a hacer algunos ajustes. Podríamos empezar por decirle, en vez de item start, también item center. Y decirle que todos los textos van a ir centrados. Lo podría ir uno a uno o simplemente ponerlo con un modificador que es asterisco text center. Y ahora, bueno, pues ya hay algunos ajustes que yo digo, esto yo no quiero que me ocupe todo el ancho, max v4xl. Esto quiero que me ocupe con la anchura mx pros. Esta dimensión no corresponde a una unidad física o porcentual, sino más bien al número de caracteres, que es el 65, que es el estándar, o por así decirlo, como que es el máximo ancho para que las líneas sean perfectamente legibles, ¿eh? Entonces, como veis, ya lo tenemos. Aquí podríamos a la imagen cambiarle la proporción, decirle que el aspecto, o sea, podemos decirle que es v full, que ya lo está ocupando, pero el aspect, por ejemplo, 21.9. Espera, aspect está ahí, ¿eh? O sea, podemos modificar el aspecto de la imagen. Este es el último. Este quizás a lo mejor pues se puede quedar así, o se podría duplicar. Por ejemplo, mirad qué sencillo. Entonces aquí al primero le borro el intro y el botón, y aquí al último le borro la cabecera y la etiqueta, ¿eh? Entonces, como veis, hemos generado varias secciones típicas. Todas ellas son de uso frecuente, pero a partir de una misma estructura y con muy poco trabajo, ¿eh? Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver un paso más allá, donde vamos a instalar el sistema de diseño gratuito que tenemos para todo el mundo de Floatitude, que es una configuración específica de Tailwind mínima para agilizar un poco el tema. Y encima vamos a necesitar escribir aún menos clases. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya podéis ir viendo un poco la potencia de Tailwind, y sobre todo con respecto a otros frameworks CSS. Es decir, con CSS se puede hacer cualquier cosa. No hay discusión. CSS es la base. Al final, esto crea CSS. Pero no tenemos por qué dominar CSS. Y además aquí se escribe muy rápido porque ya lo hemos visto. O sea, tú puedes, aquí por ejemplo en la configuración, puedes utilizar clases de utilidad de los elementos. Aquí crear componentes o recetas, como lo quieras llamar, como una agrupación de varias clases. Se pueden escribir con CSS normal o incluso las mismas clases de Tailwind, con lo cual es súper sencillo. Y además, para más INRI, incluso mezclar. O sea, tú en una misma clase o selector puedes mezclar CSS convencional con CSS de Tailwind. Entonces, independientemente de eso, y por otra parte, que esto es completamente configurable. O sea, una cosa es el Tailwind estándar, como lo hemos estado viendo ahora, pero a partir del próximo vídeo ya vamos a ver una configuración muy personalizada. Y vamos a ver cómo ya los elementos semánticos ya traen unos estilos de Tailwind y es muy fácil modificarlos, ¿eh? Así que espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.